Un paquete muy peculiar emergió de la tierra reseca de Michoacán, y toda una superpotencia del norte perdió la cabeza de la noche a la mañana. No era un tesoro azteca, no era plata antigua. Era el mensaje más oscuro y frío que el inframundo le había enviado a los hombres de traje de Washington en toda su historia. Antes de ese día, los patrones caminaban bajo el sol de México como reyes intocables, brindando con coñac caro mientras el resto del país sudaba miseria. Pero aquel envío subterráneo, entregado sin remitente, rompió el cristal de la impunidad. La factura que cobró ese hallazgo hizo que el imperio de Guadalajara, el verdadero Vaticano de la calle, se desmoronara hasta sus cimientos en un abrir y cerrar de ojos. Fue el momento exacto en que los intocables descubrieron que ellos también sangraban. Y todo este huracán fue desatado por un solo hombre que llegó sin hacer ruido. Un fantasma que decidió mirar con una lupa donde todos los demás preferían cerrar los ojos. Si quieres descubrir cómo un tipo común, caminando entre las sombras, logró que todo el imperio de Guadalajara se quedara con la soga al cuello y obligó a las águilas del norte a cruzar la frontera para hacer una limpieza profunda, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón que quieres escuchar en la próxima historia. Guadalajara, a principios de la década de los 80, no era solo la hermosa ciudad de las rosas. Era la capital mundial indiscutible de los tratos de madrugada. El aire de sus calles empedradas olía a agave tostado, a loción francesa y a un silencio denso, comprado con maletines de cuero rebosantes de billetes verdes. En aquel entonces, las calles no se calentaban de manera imprudente. Los problemas se arreglaban en cenas privadas en restaurantes exclusivos, con un buen apretón de manos, una sonrisa impecable y un brindis por el futuro. Era un tablero de ajedrez gigantesco y letal, donde las piezas se movían con la precisión y el sigilo de un reloj suizo. La plaza no era un campo de batalla para principiantes. Estaba perfectamente administrada por una junta directiva que rara vez llevaba corbatas, pero que tenía la mitad del país comiendo directamente de su mano, agradeciendo las migajas del festín. 3 papas absolutos gobernaban este Vaticano sin crucifijos. A la cabeza de la mesa, moviendo los hilos invisibles del poder, se sentaba Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino. Un hombre de mente gélida, nacido entre los acantilados de la sierra, pero que pulió sus modales hasta convertirse en un arquitecto de sombras corporativas. Félix entendió mucho antes que nadie que el negocio no se trataba de repartir plomo caliente en las esquinas, sino de comprar corbatas finas en la capital del país. Félix no era un animal salvaje, era un diplomático de primer nivel. Si alguien se salía del guión o no entendía las reglas, el padrino no alzaba la voz ni se ensuciaba las manos. Simplemente le compraba al insolente un boleto de ida al rancho de los acostados. Junto a él, respirando el humo denso de los puros de la vieja escuela, estaba Ernesto Fonseca Carrillo, conocido en los callejones susurrantes como Don Neto. El veterano, el tío cínico que conocía cada rincón oscuro del negocio, cada puerta trasera, y que sabía exactamente a qué político había que aceitar generosamente para que la maquinaria no rechinara ni un milímetro. Y luego, cerrando esta oscura trinidad, estaba la sangre hirviente, la pieza más inestable del engranaje, Rafael Caro Quintero, el príncipe de los campos verdes. Un muchacho que apenas sabía descifrar un libro, pero que poseía un doctorado honoris causa en hacer brotar oro verde de la tierra muerta del desierto. Rafael era arrogante, vistoso, impulsivo, el tipo de hombre que caminaba con cadenas de oro gruesas como cuerdas de barco y que no entendía la sutileza de la diplomacia. Para él, el mundo le pertenecía exclusivamente, porque tenía los costales de billetes para comprarlo al contado. Y si algún valiente osaba decir que no, simplemente le organizaba un viaje sin retorno, un pasaje directo a jugar golf bajo tierra. Juntos, estos 3 hombres no solo operaban, ellos partían y repartían el pastel completo de toda una nación. Su mercancía, aquella hierba mágica que calmaba los nervios y el finísimo polvo blanco que aceleraba los corazones en las discotecas neón de Miami, fluía hacia el norte como un río silencioso e imparable.
En esta ciudad de espejismos, los lobos nunca necesitaban esconderse bajo la luna, porque los mismísimos perros guardianes trabajaban a sueldo para ellos. La Dirección Federal de Seguridad, aquellos hombres de mirada dura que llevaban una placa oficial del Estado brillando en el pecho, no eran más que los escoltas privados de los señores. Conducían aquellos imponentes Ford Grand Marquis con los vidrios oscurecidos, moviéndose por las avenidas como tiburones hambrientos en un arrecife tranquilo. Cuando esos autos doblaban la esquina, el ciudadano común cruzaba la acera, bajaba la mirada y apresuraba el paso. Eran los dueños absolutos del asfalto. Le abrían la puerta del coche al padrino con reverencia. Le encendían el cigarro a don Neto en los palenques y le cuidaban celosamente las espaldas a Rafael mientras él se perdía en fiestas de 3 días con música de viento. Era el ecosistema perfecto, una maquinaria engrasada con sudor y plata, una burbuja de cristal blindado donde la palabra ley era solo una sugerencia escrita en papel mojado, y donde plata o plomo era el único idioma oficial. Todo funcionaba de maravilla. Todos los engranajes giraban felices, hasta que el vuelo de un hombre aparentemente común aterrizó en la ciudad. Enrique Camarena no bajó de la escalinata del avión pateando puertas ni haciendo ruido de sirenas. Kiki, como le decían sus más cercanos, llegó como llega la niebla en invierno, despacio, sin avisar, pero calando los huesos hasta paralizar el cuerpo. Pertenecía a la Agencia de las 3 Letras del Norte, esa misma oficina que muchos de los patrones sureños menospreciaban por considerarlos simples turistas con credencial. Pero Kiki era de otra madera. Tenía la piel del mismo color tostado que los hombres a los que venía a cazar. Hablaba su mismo idioma con las mismas pausas. Entendía sus miradas cruzadas y, lo más peligroso de todo en ese mundo de prisas, poseía una paciencia infinita. Kiki estaba prácticamente solo. Su escritorio en la oficina local era una pequeña isla rodeada por un inmenso océano de uniformes comprados y lealtades rentadas. Mientras otros hombres de traje llegados de Washington se frustraban buscando bodegas polvorientas o siguiendo a soplones baratos que solo vendían mentiras, Kiki se sentaba en la barra de una cantina discreta, pedía una bebida y se dedicaba a observar el teatro. Miraba con detenimiento los relojes de oro macizo y diamantes que asfixiaban las muñecas de los comandantes de policía. Observaba los flamantes autos deportivos europeos estacionados con prepotencia frente a los restaurantes más caros de la ciudad, conducidos por jovencitos insolentes que no tenían registrada ni una sola cuenta de ahorros legal. Kiki no buscaba confrontaciones callejeras de película. Él buscaba desenredar los hilos invisibles del titiritero. Pronto, el agente empezó a oler el rastro pesado del dinero. Sabía mejor que nadie que las montañas de billetes de $100 no podían esconderse eternamente debajo de un colchón. Necesitaban lavarse la cara. Necesitaban empresas fantasma, constructoras, inmobiliarias de lujo, concesionarias de autos brillantes. El agente caminaba por las calles soleadas de Guadalajara y, donde los demás veían progreso y riqueza, él veía un gigantesco imperio de papel a punto de arder en llamas. Empezó a recolectar piezas del rompecabezas en el silencio más absoluto. Analizaba un recibo de agua anormalmente alto, capaz de abastecer a una ciudad pequeña, pero registrado en medio del desierto árido. Rastreaba una factura monumental de fertilizantes a nombre de un campesino que llevaba 5 años descansando en el panteón. Kiki era un verdadero fantasma tejiendo, hilo por hilo, una red de acero alrededor de los intocables de la ciudad. Se movía por las mismas banquetas donde los recolectores de deudas tomaban café, respirando el mismo aire pesado, bailando un vals extremadamente peligroso al borde de un abismo que no perdonaba errores. Los señores de Guadalajara, desde sus inalcanzables balcones de mármol y cristal, no se dieron cuenta de inmediato de la amenaza. Estaban demasiado ocupados contando fajos de billetes, brindando con botellas exclusivas y expandiendo su paraíso terrenal como para notar a ese hombre de bigote perfectamente recortado y mirada penetrante que tomaba notas desde un automóvil sin rotular en la acera de enfrente.
Pero en el inframundo, el silencio nunca dura para siempre. El viento siempre termina susurrando los secretos. Las piezas que Kiki comenzó a mover en su partida de ajedrez solitaria empezaron a enviar vibraciones subterráneas hasta la cúpula de cristal. El agente empezó a comprender la magnitud real del pastel. Descubrió que los mismos comandantes que se sentaban a beber coñac con la alta sociedad eran los encargados de garantizar que la nieve pura y el oro verde cruzaran las fronteras del desierto sin que una sola mosca se atreviera a entrometerse. Estaba tocando los pilares maestros del Vaticano Oscuro, rascando la pintura dorada para revelar el óxido y la podredumbre. El fantasma silencioso estaba jugando a las escondidas con fuego puro, acercándose paso a paso a las calderas donde el mismísimo diablo preparaba sus recetas más caras. Kiki sabía, en el fondo de su alma, que en esta ciudad, hacer demasiadas preguntas sin permiso era la forma más rápida y segura de ganarse un pase VIP directo al reino de las sombras. Pero no se detuvo. No dio un paso atrás. Cada fotografía tomada a escondidas desde un techo caluroso, cada nombre tachado con tinta negra en su libreta de apuntes, era una gota de gasolina pura cayendo lentamente, en cámara lenta, sobre la corona intocable de Félix Gallardo y Caro Quintero. Todo estaba preparado. El escenario estaba empapado en combustible. Ya solo faltaba una chispa, un mínimo error de cálculo. Y esa chispa estaba a punto de encender la fogata más aterradora que el cielo de Chihuahua hubiera presenciado jamás. Rafael Caro Quintero no era un hombre diseñado para conformarse con las migajas que caían de la gran mesa del poder. En su mente febril, moldeada por una arrogancia sin límites y coronada por el humo espeso de sus propios triunfos, él no se veía a sí mismo como un simple comerciante de las sombras. Él se autopercibía como un auténtico faraón moderno, un señor feudal con el toque de Midas. Su ambición era tan vasta y sofocante como el calor abrasador del mediodía. Mientras otros patrones de la organización se daban por satisfechos con controlar las esquinas oscuras y las rutas ocultas entre las montañas, el príncipe de los campos verdes soñaba con pintar el mapa entero a su antojo. Quería desafiar a la misma naturaleza, torcerle el brazo a la geografía y demostrarle al universo entero que él podía hacer llover billetes verdes de la mismísima arena muerta. Y así nació su obra maestra. Allá, en la inmensidad desolada del estado de Chihuahua, bajo un sol implacable que marchitaba hasta los pensamientos, Rafael construyó su paraíso privado. Lo llamaron el Rancho Búfalo. Pero usar la palabra rancho para describir aquel monstruo de la ingeniería agrícola era como llamar charco al Océano Pacífico. Aquella extensión de tierra, que superaba 1000 hectáreas de terreno árido, había sido transformada, como por arte de magia negra, en el jardín prohibido más grande que la humanidad hubiera contemplado jamás. Era un mar infinito, una alfombra esmeralda que se perdía en el horizonte, donde crecía con un vigor sobrenatural aquel codiciado oro verde. La hierba mágica se mecía con la brisa del desierto, murmurando promesas de fortunas incalculables. Era una ciudadela secreta, habitada por miles de campesinos que trabajaban de sol a sol, doblando la espalda para llenar los bolsillos de un hombre que se creía intocable. El rancho tenía su propio sistema de carreteras de terracería, su propia red eléctrica y una flota de camiones inmensos, esperando ser alimentados para llevar la cosecha mágica hacia el norte sediento. El valor de lo que respiraba allí bajo el sol rozaba los miles de millones de dólares. Era una bofetada colosal en la cara de cualquier ley humana, un monumento viviente a la megalomanía de su creador. Sin embargo, un tesoro de esa magnitud, una mina de oro verde plantada a plena luz del día, no podía simplemente existir sin que alguien la cuidara celosamente. Pero en el imperio de Guadalajara, los patrones no contrataban a simples matones de barrio para vigilar sus joyas más preciadas. Eso era un recurso para los principiantes. La seguridad de Búfalo estaba garantizada por los mejores hombres que el dinero del inframundo podía comprar. Quienes patrullaban los perímetros polvorientos, con el rostro serio y la mirada helada,
no eran mercenarios comunes. Eran los perros guardianes con placa, agentes de la poderosa Dirección Federal de Seguridad, hombres juramentados para proteger a la nación, que habían decidido que el sueldo gubernamental era una miseria indigna comparado con los sobres gruesos que repartía Rafael cada fin de mes. Era la máxima ironía, el chiste más oscuro y retorcido de todo el país. Aquellos que debían cazar a los lobos se habían convertido en los capataces de su granja de cristal. Llevaban sus credenciales oficiales colgadas del pecho, usando los recursos, las camionetas blindadas y el escudo del Estado para asegurar que ni una sola hoja del oro verde fuera molestada antes de ser empaquetada y enviada a su largo viaje comercial. El gobierno no estaba mirando hacia otro lado por simple negligencia. El gobierno le estaba abriendo la puerta principal y sirviéndole la copa al patrón en su propia sala. Todo fluía con una normalidad pasmosa. Mientras el príncipe de los Campos Verdes se pavoneaba en las discotecas exclusivas de la ciudad, invitando botellas enteras para sus amigos y celebrando su triunfo sobre la sequía y la justicia, a cientos de kilómetros de distancia, un fantasma tejía su red en absoluto silencio. Kiki Camarena no era un hombre de asaltos frontales. Sabía que patear la puerta grande de aquel imperio solo conseguiría que lo mandaran a dormir prematuramente en una zanja sin nombre, sin que nadie escuchara sus gritos. Su estrategia era milimétrica, un ajedrez mental que requería pulmones de acero y nervios anestesiados. El agente pasaba horas interminables sumergido en montañas de archivos polvorientos, buscando la única cosa que los hombres arrogantes siempre olvidan borrar: el rastro del papeleo cotidiano. ¿Cómo descubres un oasis prohibido del tamaño de una metrópoli en medio de la nada absoluta? No buscas el verde brillante, buscas la fuente de la vida, el agua. Kiki comenzó a rastrear las bombas de los pozos profundos, a sumar y restar cifras que simplemente no cuadraban en la lógica normal. Sus ojos oscuros escudriñaban facturas de maquinaria de extracción industrial y registros de consumo hídrico que habrían bastado para saciar la sed de toda una ciudad mediana, pero que paradójicamente estaban siendo facturadas a nombre de terrenos yermos, donde, según los mapas oficiales, solo debían habitar alacranes y cactus. Las matemáticas son criaturas testarudas que no mienten, aunque los hombres con placa lo hagan a diario. Las piezas empezaron a encajar con una precisión escalofriante. Kiki estaba armando el esqueleto completo de un gigante a partir de unas cuantas huellas sutiles dejadas en la arena. Pero los papeles guardados en un cajón no eran suficientes para convencer a los grandes jefes acomodados en sus oficinas de Washington de que un océano de oro verde estaba prosperando plácidamente bajo el cobijo de las autoridades vecinas. Kiki necesitaba la prueba reina, la imagen rotunda que no pudiera ser desestimada por un abogado de traje caro ni ignorada por un político aceitado. Así que el fantasma decidió echar a volar. Evitando utilizar cualquier aeronave o recurso oficial que pudiera hacer sonar las alarmas preventivas en los cuarteles comprados por el cartel, Kiki alquiló vuelos civiles de apariencia inocente, pequeñas avionetas que se hacían pasar por simples recorridos comerciales o turísticos para despistar a los halcones de tierra. Surcando el cielo abierto y sin nubes del norte, con el motor zumbando monótonamente como un insecto en el cristal de una ventana, el agente se asomó con cautela por la ventanilla rayada. Y entonces lo vio en toda su monstruosa dimensión. El aliento debió habérsele congelado por completo en la garganta al contemplar la majestuosidad de Búfalo. Era una mancha verde y colosal en el lienzo café del desierto. Un insulto descarado y monumental a los límites trazados en los mapas. El clic de su cámara fotográfica, disparando ráfaga tras ráfaga desde las alturas, no era solo el simple sonido de un lente atrapando la luz del sol. Era el tic-tac inexorable de un reloj subterráneo que empezaba su cuenta regresiva. Kiki estaba documentando, rollo por rollo, la mayor burla que el Imperio del Norte jamás había sufrido en sus propias narices. Con cada revelado de aquellas fotografías granuladas en el cuarto oscuro de su oficina secreta, Kiki Camarena entendía perfectamente la magnitud de la bestia colosal que estaba despertando de su letargo.
Al analizar esas imágenes bajo la luz roja, no solo veía el producto listo para cruzar y los tractores trabajando sin freno, lograba distinguir las patrullas con emblemas oficiales escoltando tranquilamente la mercancía. Comprendió en ese instante, sintiendo un frío paralizante bajando por su nuca, que no existía una línea divisoria real entre los caballeros de la oscuridad y los hombres de ley. Ambos grupos estaban bebiendo directamente de la misma fuente dorada, brindando abrazados por la misma cosecha. Estaba a jugar con fuego, y Kiki lo asimilaba mejor que nadie. Se encontraba bailando un tango extremadamente venenoso al borde mismo del cráter de un volcán a punto de estallar. Hacer público este hallazgo fotográfico no solo significaba arruinarle el jugoso pasatiempo al caprichoso Rafael Caro Quintero. Significaba desnudar brutalmente la hipocresía de un ecosistema entero. Exponer a la luz a gobernadores de saco impecable, generales de estrellas doradas y comandantes que habían cimentado sus palacios sobre los huesos de la impunidad. El agente del bigote perfecto, que había aterrizado en la plaza sin hacer el menor ruido, ahora apretaba entre sus manos el cordón detonador capaz de hacer volar por los aires las sagradas bóvedas de este Vaticano oscuro. Búfalo ya no era un secreto enterrado bajo el sol hirviente del desierto. Había sido enmarcado, catalogado y sentenciado. Las Águilas de Washington estaban a escasos días de recibir el sobre que alteraría las reglas del tablero para la eternidad, mientras que, en la ciudad de las Rosas, los intocables seguían ignorando que un solitario tejedor de sombras estaba a punto de encender la chispa que reduciría su imperio absoluto a un humeante montón de cenizas y lamentos. El cielo sobre el vasto desierto de Chihuahua siempre había sido de un azul inquebrantable, mudo testigo de los secretos que germinaban en silencio bajo la arena hirviente. Pero en noviembre de 1984, ese mismo cielo se tiñó del color de la furia, la ceniza y el apocalipsis. Las fotografías granuladas que el silencioso tejedor de sombras había enviado hacia el norte no cayeron en el cajón del olvido. Allá arriba, en las altas esferas donde las águilas calvas observan el mundo desde sus nidos de acero, el graznido de alarma fue ensordecedor. Los hombres de traje oscuro en Washington, al ver las pruebas irrefutables del paraíso prohibido operando a plena luz del día, le enviaron un mensaje sumamente claro y desprovisto de diplomacia a los inquilinos del Palacio Presidencial mexicano. No hubo margen para negociaciones amables, ni para los habituales brindis de medianoche. La orden, pesada como el plomo, fue tajante. Había que marchar hacia el jardín privado del príncipe y cortar el césped desde la raíz profunda. Para una tarea de esta magnitud, no se podía confiar en la policía local, ni mucho menos en los perros guardianes con placa que acostumbraban cobrar su diezmo mensual en sobres Manila. Para desmantelar una obra maestra de la megalomanía como Rancho Búfalo, el Estado tuvo que soltar la cadena de sus lobos más formidables, aquellos que visten de verde olivo y marchan al unísono. Fueron 450 soldados los que descendieron sorpresivamente sobre aquel océano esmeralda. Cuando las pesadas botas militares pisaron la tierra seca, el reloj de arena del majestuoso imperio de Guadalajara se quebró de forma irreparable. No hubo una resistencia épica, ni baladas de valentía cantadas por los capataces. Los jornaleros se esfumaron como fantasmas espantados al ver llegar aquel oscuro enjambre institucional. La indicación no era incautar la mercancía para revenderla por debajo de la mesa, ni guardarla en bodegas frías esperando a que la tormenta política pasara. La instrucción que cruzó la frontera dictaba una purificación absoluta mediante el fuego. Y así dio comienzo la dantesca coreografía de la Gran Fogata. Cientos de litros de combustible fueron derramados sin piedad sobre las miles de toneladas del codiciado oro verde. La chispa saltó de un cerillo, y el infierno cobró vida en la tierra sagrada del patrón. Las llamas anaranjadas devoraron con un apetito feroz e insaciable el sueño supremo de Rafael Caro Quintero. El humo denso, pesado y negro se elevó como una torre de luto hasta bloquear por completo la luz del sol, creando una noche artificial en el corazón del mediodía chihuahuense. Aquella columna de oscuridad era tan inmensa y persistente que los murmullos de los callejones aseguraban que el olor de la derrota podía respirarse desde el otro lado de la línea fronteriza. Se estaban reduciendo a cenizas y viento caliente la friolera de $8,000 millones. $8,000 millones. Una cifra estratosférica que habría bastado para saldar las deudas de naciones enteras, esfumándose en el aire en cuestión de horas.
Todo el sudor, toda la elaborada ingeniería del inframundo y toda la protección comprada, convertidos en una patética mancha de carbón sobre el mapa. Pero en el intrincado tablero de ajedrez de las calles, perder capital es simplemente un accidente operativo. Los billetes van y vienen. El negocio siempre fluye por cañerías alternativas. Sin embargo, para un hombre como Rafael, la herida mortal no se alojaba en sus cuentas bancarias. La verdadera estocada, la que le desgarró el alma y le envenenó cada gota de sangre, fue asestada directamente en su vanidad. Él era el príncipe de los Campos Verdes, el anfitrión supremo de las bacanales en la ciudad de las Rosas, el individuo que compraba voluntades de plomo con la misma facilidad con la que otros compran un café. Y de la noche a la mañana, un simple cartero, un forastero callado con un bigote perfectamente recortado, había entrado a su patio trasero sin hacer ruido. Había retratado su joya más preciada y había mandado a quemar su reino sin siquiera mancharse las manos. La humillación era total, tóxica y absoluta. Frente a los demás socios de la mesa chica, frente a la mirada calculadora, gélida y decepcionada del padrino, Rafael había quedado expuesto como un aprendiz torpe al que le arrebatan el pastel de cumpleaños en su propia fiesta. En las largas semanas que siguieron a la gran fogata, la poca cordura que le quedaba abandonó el cuerpo de Caro Quintero. Se atrincheró en una espiral oscura de paranoia, rabia contenida y vergüenza, alimentando sus demonios más salvajes con montañas interminables de polvo blanco. Ese polvo fino que congela la nariz, pero hace galopar el corazón hasta casi reventarlo, que borra el miedo, pero también aniquila el sentido común. Se convirtió en su principal asesor financiero y espiritual. Caminaba por los interminables pasillos de sus mansiones de mármol como un animal herido y enjaulado, golpeando los espejos, pateando los finos muebles importados, murmurando castigos ejemplares a las paredes. El príncipe sentía que su corona se había derretido y que toda la nación se reía de su desgracia entre susurros. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, en su rol de sumo sacerdote del negocio, intentó aplicar paños de hielo sobre esa mente en llamas. Como el arquitecto analítico que era, Félix apartó a su socio inestable y le recordó con voz serena pero afilada la regla de oro. El mandamiento supremo, grabado a fuego sobre el que se sostenía su imperio corporativo, dictaba lo siguiente: jamás, bajo ninguna circunstancia, se le falta el respeto a los enviados del Imperio del Norte. Podían repartir plata a los gobernadores, podían mandar a dormir a los comandantes que se volvían codiciosos, podían desaparecer del mapa a cualquier competidor insolente. Pero la agencia de las 3 letras era una línea eléctrica de alta tensión. Tocar a uno de sus hombres era despertar a un gigante rencoroso que no se detendría hasta sepultarlos a todos bajo los escombros de su propia arrogancia. Era invitar al apocalipsis a sentarse en el sofá de sus casas. Félix lo entendía a la perfección. Don Neto, con toda su sabiduría callejera, lo respaldaba. Era una simple cuestión de higiene corporativa y supervivencia a largo plazo. Pero Rafael ya no estaba sintonizando esa frecuencia. El polvo blanco le había tapado los oídos a los buenos consejos y le estaba susurrando al cerebro una melodía completamente distinta. Una sinfonía de revancha que sonaba demasiado seductora como para ser ignorada. En su profundo delirio narcisista, llegó a la errónea conclusión de que él era mucho más grande que el reglamento del cartel, más imponente que el padrino y mucho más poderoso que la superpotencia vecina. Su fe ciega le dictaba que su chequera lo volvía a prueba de balas y de consecuencias. Así, en medio de una madrugada nublada por la furia química, tomó la resolución que terminaría por condenar a toda la cúpula de intocables al abismo. Quintero decidió, sin consultar a nadie más, que alguien tenía que cobrar la factura por el cielo negro de Chihuahua. Alguien iba a pagar con creces por cada billete hecho humo y por la tremenda falta de cortesía. El destinatario de esa deuda no podía ser otro que el fantasma silencioso que había encendido la mecha del desastre. Enrique Camarena se transformó, en cuestión de segundos, en la fijación personal y enfermiza de un hombre al que nunca le habían enseñado a perder.
Y Quintero no quería conformarse con quitarlo de la vía pública mediante un accidente callejero rápido y sin firmas. Eso habría sido un gesto demasiado caritativo, demasiado piadoso para su gusto. El príncipe quería tenerlo de frente, obligarlo a mirarlo a los ojos. Deseaba extraer de sus labios exactamente cuánto daño había provocado, cuántos informes había metido en esas valijas diplomáticas y a cuántos de sus amigos de traje había comprometido. Quería otorgarle al forastero una lección magistral e inolvidable sobre quién era el verdadero y único dueño de las llaves en la ciudad de las rosas. El encargo cortó el aire denso como un suspiro cargado de veneno. No se redactó ningún memorándum, no se hicieron llamadas ruidosas. Fue un simple asentimiento de cabeza, una mirada mortal lanzada en una habitación saturada de humo de cigarro y odio puro. La maquinaria más letal y silenciosa de Guadalajara, que hasta entonces había operado respetando celosamente las fronteras invisibles del respeto internacional, de repente ajustó su mira telescópica directamente hacia la espalda de un solo hombre. El agente Kiki, inmerso aún en su meticulosa labor de destapar cañerías oxidadas, continuaba su rutina diaria por las soleadas calles tapatías. Sabía perfectamente que le había dado un golpe demoledor al avispero más peligroso del continente, pero confiaba con una seguridad casi ciega en el escudo inquebrantable de su nacionalidad. Confiaba en la ley no escrita de que nadie en su sano juicio cruzaría la línea roja del águila americana. Pero Kiki calculó mal la inmensidad del ego de un patrón herido en su orgullo. La cacería silenciosa había sido inaugurada. Los pasos de Kiki dejaron de ser solitarios. Ahora, marcando el mismo ritmo lento a sus espaldas, caminaban los verdugos de una venganza inminente. El tablero estaba dispuesto para la jugada más tétrica de la década, y las manecillas del reloj avanzaban implacables, con un eco sepulcral, hacia una tarde de febrero que teñiría la historia de un luto irreversible. El 7 de febrero de 1985 cayó sobre la ciudad de Las Rosas como cualquier otro día cálido de invierno. El aire llevaba ese olor característico a tierra seca, mezclado con los vapores lejanos del tráfico en las avenidas. Las campanas de las iglesias marcaban las horas con una paciencia milenaria, ajenas al nudo que se estaba apretando en el estómago del inframundo. Faltaban pocos minutos para las 2 de la tarde. En el interior del Consulado del Norte, Enrique Camarena revisaba sus últimos informes con la tranquilidad de un hombre que se sabe a punto de regresar a casa. Kiki llevaba varios años en la plaza, un tiempo que en el calendario de las calles se sentía como un siglo de exilio, y su relevo oficial estaba más cerca que nunca. Ya casi saboreaba el aire de su hogar, libre del peso constante que suponía caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. A esa hora precisa de la tarde, la luz en Guadalajara tomaba un matiz dorado, espeso. El agente se levantó de su escritorio, guardó su credencial en el bolsillo de su saco y se despidió de sus compañeros con una sonrisa habitual, sin rastro alguno de apremio o preocupación en el rostro. Su esposa lo esperaba para almorzar en un restaurante cercano. Solo había que caminar un par de cuadras. Parecía un plan tan ordinario, tan dolorosamente rutinario, que resultaba imposible imaginar que estaba a punto de convertirse en el guión de la peor pesadilla que la diplomacia bilateral hubiese conocido. Pero la rutina suele ser la sábana más cruel con la que se cubre a una tragedia antes de que ocurra. Kiki cruzó la puerta principal del consulado y el sol lo golpeó de lleno. Hizo lo que cualquier persona a la que se le retrasa ligeramente el paso haría. Caminó a paso rápido, ajustando el nudo de su corbata mientras se dirigía a buscar su camioneta. Mientras tanto, en esa misma calle soleada, aguardaba estacionado un vehículo gris oscuro, frío como un témpano, y otro más se asomaba doblando la esquina. Un clásico Ford Grand Marquis, con las ventanillas tan ahumadas que no dejaban pasar la luz ni siquiera para insinuar quién iba al volante. En cualquier otra ciudad, esa formación hubiera llamado la atención. Pero en la burbuja perfecta de Guadalajara, aquellos autos eran parte del paisaje cotidiano, como los carritos de paletas o los limpiabotas.
A medida que Kiki avanzaba por la banqueta buscando las llaves de su vehículo, 5 sombras se desprendieron silenciosamente de los coches. Aquellos hombres no tenían tatuajes amenazantes en el cuello, ni lucían cadenas doradas colgadas del pecho. No eran simples halcones contratados a sueldo. Iban pulcramente vestidos, con zapatos lustrados y miradas calculadoras. Eran, sin lugar a dudas, los ya mencionados perros guardianes con placa, hombres de la Dirección Federal de Seguridad y agentes de la policía local. Oficiales que habían jurado lealtad a la estrella estampada en sus pechos, pero cuya devoción verdadera era canjeada, a final de mes, por los fajos que Rafael Caro Quintero mandaba repartir puntualmente. Kiki acababa de llegar a su camioneta cuando los hombres lo interceptaron. No hubo gritos, ni derrapes estruendosos, ni el seco castañeo de las armas al cargar. En la capital del silencio, incluso lo peor se realiza en un susurro cortés. El líder del grupo, luciendo una chamarra de cuero impecable, se paró frente a él y le sonrió con los labios apretados. Con un tono falsamente afable, un tono de viejo conocido que no admite réplica, le indicó que el comandante quería hacerle un par de preguntas formales y que, para evitar un escándalo en medio de la vía pública, sería mejor dar un paseo en su auto. Kiki sintió el pinchazo helado del peligro subiendo por la espalda. Como el lobo solitario que era, reconoció inmediatamente la farsa montada a plena luz del día. Su mente de cazador calculó las variables a la velocidad de la luz. Estaba rodeado, desarmado en la acera, y los hombres a su alrededor portaban, sin ninguna molestia por esconderlos bajo las solapas de sus abrigos, metralletas cortas. Pero el detalle que dictó su sentencia fue el gesto más sutil y macabro de toda la coreografía. Uno de los hombres, el más robusto, se le acercó de lado. Pasó su brazo izquierdo sobre los hombros de la gente en un ademán aparentemente protector y paternal. El abrazo de Judas. Un gesto que, para cualquier transeúnte casual que cruzara la calle, parecía el afectuoso saludo entre dos viejos compadres. Pero bajo ese brazo pesado, hundida dolorosamente contra las costillas flotantes de Camarena, se presionaba la boca fría e impaciente de un trozo de acero pavonado. Era la clásica invitación callejera a abordar un vehículo, una invitación que no aceptaba la palabra no. El agente no opuso una resistencia escandalosa. En su fuero interno, tal vez creyó que su gafete, que todavía reposaba en su bolsillo, y su nacionalidad serían la armadura invisible que lo mantendría vivo unas horas más. Tal vez pensó que la agencia de las 3 letras jamás permitiría que a uno de los suyos le cortaran la respiración. Con una serenidad pasmosa, empujado suavemente por el brazo de plomo, Kiki agachó la cabeza y entró en la parte trasera del vehículo. La puerta se cerró con un clic amortiguado que sonó como la tapa de un ataúd al encajarse. El auto arrancó despacio, perdiéndose en el flujo normal de la avenida, tragándose por completo la existencia de Enrique Camarena en un abrir y cerrar de ojos. El sol seguía brillando, el tráfico continuaba su marcha rítmica, la gente seguía susurrando en los rincones. Nadie paró el reloj, nadie gritó, pero en ese preciso instante, para el fantasma solitario de las sombras, la tarde se había apagado definitivamente. Un denso velo de oscuridad, del cual no habría retorno posible, cayó sobre su cabeza. El telón de la vida, tal y como la conocía, se había cerrado, dejando el escenario listo para el acto más desgarrador de esta macabra obra de teatro. El viaje lo conduciría a la calle Lope de Vega, donde los verdaderos verdugos ya estaban calentando las cuerdas vocales y afilando pacientemente las garras para el interrogatorio. La casa ubicada en el número 881 de la calle Lope de Vega no parecía la antesala del infierno. A simple vista era una residencia elegante en un barrio acomodado de Guadalajara, rodeada de altos muros, con gruesos árboles que daban una sombra generosa sobre los autos lujosos estacionados en la entrada. Pero en el oscuro organigrama del imperio, aquel domicilio no era un lugar para celebrar fiestas ni cerrar negocios. Era, en la jerga de los que mandan, la sala de invitados. Un espacio insonorizado donde los visitantes más reacios eran convencidos de compartir sus secretos, o donde simplemente eran despojados de cualquier ilusión de salir caminando por su propio pie.
Cuando Kiki fue introducido a rastras por el umbral de la puerta, la venda negra sobre sus ojos no hizo más que acentuar el terror sordo que ya le helaba la sangre. La arrojaron sin contemplaciones en el centro de la sala principal, y cuando finalmente le arrancaron la venda de un tirón seco, lo primero que lo deslumbró no fue la luz artificial del techo, sino el frío fulgor del odio en los ojos del dueño de casa. Sentado cómodamente en un sillón, con una bebida en la mano y rodeado del humo espeso de la arrogancia, estaba Rafael Caro Quintero, el príncipe de los Campos Verdes, el hombre que había jurado venganza por el césped cortado y la tierra chamuscada. Lo miraba como un gato hinchado de poder observar a un ratón acorralado. A partir de ese instante, el tiempo dejó de contarse en horas y minutos para empezar a medirse en latidos agónicos y suspiros entrecortados. El patrón no quería deshacerse de él con prisa. Había ordenado traer al cartero para cobrar una factura de orgullo y quería cada centavo de esa deuda. Así dio inicio la peor pesadilla que un hombre de placa pudiera concebir. Un interrogatorio sistemático, perverso y calculado al milímetro que se prolongaría por más de 30 insufribles horas. Quintero exigía respuestas. Quería saber exactamente qué informes habían volado hacia el norte. Quería nombres de informantes, listas de políticos bajo sospecha y, sobre todo, quería arrancarle a la gente la humillante confesión de que se había equivocado al desafiar al intocable. Pero Camarena no cantó la melodía que el patrón esperaba escuchar. A pesar del castigo físico, del peso aplastante de los golpes que llovían sobre él desde todas las direcciones, en un macabro turno rotativo de verdugos anónimos, Kiki demostró que su lealtad al águila calva no era un eslogan barato. Su boca, hinchada y agrietada, se negaba a formular las disculpas o revelar los nombres que su captor le exigía a gritos. Y aquí fue donde el nivel de perversión de la sala de invitados superó los límites de cualquier película de terror. Al ver que la resistencia de su huésped amenazaba con truncar prematuramente el festejo, debido a un posible colapso corporal, Caro Quintero hizo un gesto con la mano, llamando a la pieza más siniestra del tablero, el doctor Humberto Álvarez Machain. En el mundo normal, un médico lleva batas blancas para lidiar el dolor, pero en el ecosistema del inframundo, Machain era el alquimista de la agonía. Su deber no era curar, su deber era prolongar el sufrimiento. Con una frialdad técnica que helaba los huesos de los mismísimos matones de la sala, el médico preparaba su receta para no dormir. Inyecciones letales de adrenalina y estimulantes que eran administradas directamente en las venas de la gente, con un solo propósito macabro: evitar que el corazón de Kiki encontrara el descanso en el paro cardíaco o que su mente se refugiara en la piedad del desmayo. Quintero lo quería despierto, completamente consciente del infierno, experimentando cada segundo del castigo sin poder cerrar los ojos y escapar hacia la oscuridad. Mientras la medicina forzaba a la gente a permanecer anclado a la tortura, en una esquina de la habitación giraban lentamente las cintas de un ruidoso grabador de cassette. El príncipe estaba tan obsesionado con su venganza, tan cegado por el polvo blanco y la paranoia, que quería registrar cada grito, cada palabra balbuceada, como un trofeo de caza o un manual de supervivencia. Ese monótono zumbido de la cinta magnética se convirtió en el testigo auditivo de la barbarie, documentando la desesperada resistencia de Camarena. Era la sinfonía del diablo en vivo, orquestada por un megalómano y ejecutada bajo la supervisión médica del infierno. La tenacidad de Kiki era algo que ni todo el dinero ni el poder de Guadalajara podían comprar ni doblegar. Horas enteras pasaron, largas, pesadas como plomo. La luz del sol entró por las rendijas de las ventanas y volvió a irse, reemplazada de nuevo por la negrura de la noche. Y el huésped del 881 seguía respirando, aferrándose al hilo de la conciencia que Machain se encargaba cruelmente de tensar una y otra vez. Eventualmente, el cuerpo humano, por más fuerte que sea el espíritu que lo habita, tiene un límite biológico inquebrantable. Ninguna inyección de adrenalina podía detener el colapso sistemático que los golpes brutales habían causado. En el silencio denso que sobrevino tras el clímax de la golpiza, y al ver que el canto del pájaro jamás se produjo como él esperaba, Rafael Caro Quintero dio la orden final con el mismo desprecio frío con el que mandaba a lavar su auto lujoso.
Enrique Camarena exhaló su último aliento en la sala de invitados, con el eco lejano del tráfico de la ciudad amortiguado por las gruesas paredes insonorizadas. El silencio final que llenó la habitación no fue el del triunfo, sino el de una condena inminente, un presagio pesadísimo. Al mirar el cuerpo sin vida de su enemigo, la espesa niebla de soberbia pareció disiparse por un segundo en la mente de Rafael, pero ya era demasiado tarde. El daño irreparable estaba hecho. El príncipe había jugado a ser Dios en su sala privada, sin comprender que acababa de firmar el acta de defunción de todo el cártel de Guadalajara. La sangre de un hombre protegido por las barras y las estrellas acababa de mojar la alfombra del inframundo. El tablero de ajedrez se había volcado y, a cientos de kilómetros de distancia, un nido entero de águilas furiosas estaba abriendo los ojos y desplegando sus garras afiladas. El silencio absoluto que se apoderó de las calles de la ciudad de las Rosas tras la misteriosa evaporación del agente de bigote recortado fue un silencio engañoso, pesado, casi radioactivo. En los lujosos pasillos de los palacios de gobierno y en las oficinas impecables de los altos comandantes, la negación se convirtió rápidamente en el deporte nacional preferido. Seguramente se fue de juerga por ahí, decían algunos con sonrisas nerviosas. Tal vez está disfrutando de unas vacaciones no planificadas con alguna muchacha de buen ver. Pero en el distante norte, allá donde el clima es implacablemente frío y los hombres de traje oscuro no tienen tiempo ni humor para entender de bromas callejeras, la repentina ausencia de Kiki no fue recibida con risas cómplices. La agencia de las 3 letras no veía a un simple turista extraviado en tierras exóticas. Veía a uno de sus propios hijos arrebatado de sus manos en plena luz del día. El águila calva, que durante años había observado con cierto desdén y pasividad desde las alturas cómo los señores del sur jugaban a los vaqueros y controlaban sus feudos, finalmente abrió los ojos. Y su despertar abrupto fue la cosa más aterradora que el continente entero hubiera presenciado en su historia moderna. Como una bestia colosal herida en lo más profundo de su orgullo imperial, el gigante del norte rugió y dio un manotazo sobre la mesa que hizo temblar la tierra misma. La frontera, esa extensa línea invisible por donde fluían ríos inagotables de oro verde y auténticas montañas de polvo blanco, se cerró de un solo golpe. No fue un simple cierre administrativo ni un bache de rutina. Fue un bloqueo absoluto y asfixiante, una muralla de hierro que paralizó de tajo el flujo constante de millones de billetes. Cada camión de carga, cada automóvil destartalado o peatón que intentaba cruzar hacia el norte era escrutado hasta el total cansancio. La gigantesca economía subterránea, que dependía vitalmente de la velocidad y el sigilo, se estrelló de frente contra un infranqueable muro de acero. Los grandes patrones, acostumbrados a que sus mercancías de lujo viajaran siempre en primera clase, sin que nadie hiciera preguntas incómodas, de repente se encontraron con toneladas de producto acumulando telarañas. El mensaje enviado por Washington no necesitaba traductores. Nadie iba a mover un solo centavo de dólar hasta que el fantasma ausente regresara a casa. La enorme presión que descendió de golpe sobre la capital mexicana fue aplastante e inédita. Los políticos de cuello blanco, aquellos que siempre habían mantenido las manos aparentemente limpias mientras cobraban sus cuotas en sobres sellados bajo la mesa, empezaron a sudar un frío cadavérico. El teléfono rojo de sus despachos no dejaba de sonar ni de madrugada, y del otro lado de la línea, las gélidas voces extranjeras no pedían favores diplomáticos, exigían respuestas rápidas y cabezas servidas en charolas de plata. El antiguo escudo protector de la soberanía nacional parecía un patético pedazo de cartón empapado bajo un violento aguacero. Había que encontrar algo urgentemente, ofrecerle un hueso a la fiera hambrienta antes de que ésta decidiera patear la puerta principal y devorarlos a todos por igual. Las autoridades locales, los mismos perros guardianes con placa que durante años se dedicaron a lustrar las espaldas de los patrones de Guadalajara, montaron un circo apresurado. Fingieron ante los destellos de las cámaras una búsqueda frenética que en el fondo ya sabían exactamente cómo terminaría. El reloj avanzaba rápido, implacable,
asfixiando cada vez más a quienes caminaban confiados por la cuerda floja. La macabra obra de teatro de esta búsqueda inútil encontró finalmente su sombrío escenario en marzo de 1985, muy lejos del lujo y el mármol reluciente de Guadalajara. En los campos polvorientos, resecos y olvidados del estado de Michoacán, en un rancho rústico de apariencia inofensiva llamado El Mareño, la tierra recientemente removida guardaba el secreto más oscuro de toda la década. Fue precisamente allí donde las autoridades, misteriosamente guiadas por esos clásicos soplos anónimos, que por arte de magia siempre aparecen cuando el agua negra le llega al cuello a los de arriba, descubrieron la lúgubre parada final del viaje de Enrique Camarena. No encontraron antiguos tesoros ocultos ni jugosos cargamentos de nieve listos para exportar. En su lugar, escarbando la tierra suelta con palas nerviosas, desenterraron 2 paquetes enterrados. 2 fardos completamente fríos, envueltos en plásticos pesados, arrojados al fondo de una fosa clandestina como si fuesen simples costales de basura sin valor alguno. Uno de los envoltorios le pertenecía irremediablemente al piloto Alfredo Zavala, el hombre de los cielos que le prestó sus alas a la gente para fotografiar el inmenso jardín del infierno. El otro paquete, inconfundible por las profundas y escalofriantes cicatrices del brutal interrogatorio que su maltrecho cuerpo narraba en completo silencio, era el del propio Kiki. El estado deplorable en el que se encontraban esos paquetes fue la prueba irrefutable de que la célebre sala de invitados de la calle Lope de Vega había funcionado al tope de su más sádica capacidad, desconociendo cualquier concepto de misericordia. El sombrío descubrimiento de los paquetes enterrados no fue interpretado simplemente como el triste hallazgo de 2 cuerpos en medio de la nada. Fue el detonador nuclear que hizo volar en 1000 pedazos el delicado pacto histórico de no agresión. La noticia corrió mucho más rápido que la pólvora encendida, circulando por todos los pasillos ocultos del inframundo nacional. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, se enteró de la espeluznante situación desde la calmada penumbra de su inmaculado despacho. Por primera vez en toda su larga vida de transacciones oscuras, el genio arquitecto de las sombras sintió un auténtico e incontrolable escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Su privilegiada mente procesó de inmediato el desastre monumental que se cernía sobre sus cabezas. Comprendió en un instante aterrador que Rafael Caro Quintero, en su rabieta caprichosa de niño mimado y cegado por un ego desmedido, no solo cavó un hoyo en Michoacán para esconder a su trofeo, había cavado, con sus propias manos, una fosa gigantesca para sepultar eternamente al intocable imperio dorado de Guadalajara. El error de cálculo cometido por el príncipe era sencillamente catastrófico e imperdonable. Siempre existió un decálogo fundamental de reglas indisibles que mantenían el gran barco flotando. Podías sobornar generosamente a medio aparato de gobierno, podías vaciar las arcas completas de una institución financiera, o podías borrar del mapa a los competidores que se interpusieran en tu camino interno. Pero la gran regla de oro, esa espesa línea roja que jamás debía cruzarse, era innegociable: no tocar nunca a los hombres del imperio de las 3 letras. Faltarle al respeto a la agencia norteamericana era firmar, de puño y letra, el billete sin retorno. Quintero había pateado ciegamente el avispero de hierro más grande del planeta Tierra, y el experimentado padrino sabía que ya no había marcha atrás. Las disculpas formales, aunque fueran compradas con millones de dólares en efectivo, no iban a servir de absolutamente nada. Los antiguos sobornos a los políticos influyentes ya no tenían ningún peso, porque ahora esos mismos políticos estaban muchísimo más acorralados y temblorosos que ellos. La tormenta perfecta se estaba formando velozmente en el horizonte norteño, lista para barrer con todo. El intocable mito de la impunidad suprema se hizo polvo de estrellas en el fatídico instante en que las palas sacaron a Kiki de la tierra húmeda. Los intocables
Esos hombres de saco fino que paseaban como semidioses inmortales por las calles pavimentadas, De la noche a la mañana se convirtieron en la presa de caza más codiciada del mundo entero. Caro Quintero creía ingenuamente haber cerrado con llave la boca de un fantasma curioso, pero en su infinita incomprensión de los verdaderos engranajes del poder global, lo que realmente hizo fue despertar al águila de su largo, cómodo y complaciente sueño. Y cuando un ave imperial de ese calibre despierta herida en su propio orgullo, no desciende suavemente de los cielos grises para firmar acuerdos diplomáticos ni repartir abrazos. Desciende a una velocidad endemoniada para clavar sus garras directo hasta el hueso y despedazar sin asco todo lo que encuentra moviéndose a su paso. El antiguo reloj de arena se rompió en 1000 fragmentos irreparables. Guadalajara dejó de ser un cálido paraíso para transformarse en el epicentro sangriento de un huracán imparable. La cacería humana más ruidosa, implacable y vengativa en la historia de las sombras estaba a escasos minutos de comenzar, y absolutamente nadie en el tablero tendría un refugio lo suficientemente profundo para evadirla. El descubrimiento de los paquetes enterrados en Michoacán borró de un plumazo cualquier ilusión de diplomacia o cortesía internacional. En los pasillos de mármol del país de las barras y las estrellas, el luto silencioso se transformó velozmente en una ira volcánica, ardiente e incontrolable. La agencia de las 3 letras, esa misma que los patrones sureños solían mirar por encima del hombro como si fueran simples turistas confundidos portando una credencial metálica, decidió que era momento de tirar el manual de las buenas costumbres por la ventana. Así nació la Operación Leyenda, un nombre que no fue elegido al azar para llenar un reporte burocrático. Llevaba implícito el peso aplastante de una promesa sagrada, un juramento de sangre que dictaba no descansar hasta que cada uno de los responsables de la insolencia visitara el purgatorio. Los hombres de traje oscuro empacaron sus maletas y abordaron sus aviones de ala fija, pero esta vez no cruzaron la línea fronteriza para pedir amablemente que les mostraran expedientes vacíos o reportes policíacos maquillados por los políticos locales. Esta vez aterrizaron con los colmillos afilados para limpiar la casa con sus propias manos, decididos a patear hasta astillar las pesadas puertas de caoba que el gobierno vecino, sumido en su pantano de complicidad, se negaba sistemáticamente a abrir por voluntad propia. En esta nueva y aterradora etapa del juego, las antiguas reglas de respeto mutuo en el inframundo dejaron de tener validez alguna. El Imperio del Norte comprendió rápidamente que no podía depositar ni un gramo de confianza en los perros guardianes con placa, esos mismos sujetos de mirada evasiva que de día vestían el uniforme oficial de la ley y de noche trabajaban como mozos de espadas, sirviendo copas en los palacios de Guadalajara. Así que los enviados del norte operaron exactamente bajo sus propios términos. Empezaron a abrir maletines repletos de billetes, pero no para comprar permisos de tránsito para la mercancía, sino para comprar susurros en los callejones, traiciones de medianoche y ubicaciones precisas en los mapas. Fue una sopa de su propio chocolate. El águila comenzó a pagar el peso en oro de las lenguas sueltas y de las lealtades rotas. De la noche a la mañana, se encendieron los reflectores de miles de vatios sobre el inmenso patio trasero, y las cucarachas gigantes que antes se creían amos absolutos de la noche comenzaron a correr despavoridas, chocando entre sí, buscando desesperadamente regresar a las sombras. Fue el banderazo de salida para la cacería de brujas más implacable que el asfalto latinoamericano hubiera experimentado jamás. Nadie estaba a salvo, ni los generales intocables con estrellas en el pecho, ni los banqueros que lavaban el pecado. Los semidioses del pavimento que solían brindar con champaña cristalina a plena luz del día, de pronto se vieron obligados a dormir completamente vestidos, con las botas puestas, sudando un frío cadavérico cada vez que un motor desconocido rugía sospechosamente cerca de sus ventanas. El primero en sentir verdaderamente el aliento helado de la fiera cazadora respirándole en la nuca fue Rafael Caro Quintero, el príncipe de los Campos Verdes. El arquitecto indiscutible de toda esta tragedia de proporciones épicas comprendió demasiado tarde que su caprichoso berrinche le había costado su reino entero. Acorralado, transpirando paranoia pura por cada poro de su piel,
y sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus exclusivas botas de piel exótica, empacó lo que pudo en bolsos de lona y emprendió una huida desesperada. Como un fantasma asustado que huye del amanecer, voló hacia Costa Rica, tratando ingenuamente de poner miles de kilómetros de espesa selva entre él y el águila enfurecida. Pero su mente, permanentemente nublada por el humo de la arrogancia y las interminables montañas de polvo blanco, seguía trágicamente desconectada del mundo real. Encerrado a piedra y lodo, en una mansión centroamericana blindada, Quintero alcanzó el punto máximo de su megalomanía. En un acto de desesperación absoluta que rozaba peligrosamente los límites de la locura clínica, lanzó una propuesta demencial al viento, un mensaje para que llegara hasta la capital de su país. Se ofreció a abrir su chequera inagotable y pagar, centavo por centavo, toda la colosal deuda externa de la nación mexicana. Quería comprar su libertad al contado, creyendo ciegamente que una superpotencia herida perdonaría la humillación suprema a cambio de saldar los números rojos del Banco Central. Pero los hombres de traje oscuro no habían descendido al sur para comportarse como banqueros de traje y corbata. No existía cantidad de oro verde en este planeta, ni bóveda lo suficientemente profunda capaz de lavar la oscura mancha que había dejado el último aliento de Kiki en aquella maldita habitación de azulejos. Las ofertas hiperbólicas del príncipe fueron escupidas y descartadas de inmediato con el desprecio más gélido del que se tenga memoria. Los sabuesos implacables de la Operación Leyenda tenían un apetito atroz que solo podía saciarse con rendiciones incondicionales, grilletes de acero apretados hasta cortar la circulación y boletos sin retorno hacia las celdas de máxima seguridad más lúgubres del norte. Caro Quintero se encogió en su rincón foráneo, dándose cuenta con terror de que, frente a este enemigo, todo su dinero era simple papel mojado. Mientras tanto, la maquinaria de los cazadores no se limitó exclusivamente a los cabecillas coronados. También estiraron sus largos brazos de acero para asfixiar a los peones más siniestros del tablero. Y absolutamente nadie en toda la geografía mexicana merecía más una visita sorpresiva a altas horas de la madrugada que el infame doctor Humberto Álvarez Machain. El alquimista del dolor, aquel que había empleado todo su conocimiento médico para mantener encendida la llama de la agonía en la sala de invitados, pensaba ingenuamente que la tormenta pasaría por alto su techo. Creía que podía regresar tranquilamente a su clínica de paredes blancas y seguir repartiendo recetas para el resfriado a las señoras del barrio, como si sus manos no estuvieran manchadas de una culpa imborrable. El doctor creía, en su infinita ignorancia, que la bata blanca inmaculada le serviría como armadura divina contra la cacería de brujas. Pero la agencia de las 3 letras no tenía ni la más mínima paciencia para perder el tiempo llenando aburridos formularios de extradición diplomática, papeles que seguramente terminarían empolvándose en el escritorio de algún juez generosamente aceitado por los lugartenientes del cártel. Decidieron, en un movimiento frío que desafiaba toda ley escrita sobre la soberanía, aplicar su propia y particular dosis de medicina. Financiaron silenciosamente a un grupo de operativos no oficiales, hombres que caminaban igual de duro que los sicarios de la zona. Estos contratistas, sin previo aviso, sin mediar palabra ni leerle a nadie sus derechos civiles, interceptaron al médico en las calles y lo invitaron a dar un viaje inesperado. En un giro poético y sumamente oscuro, el secuestrador fue levantado del asfalto. El galeno fue arrancado violentamente de su cómoda zona de confort, arrojado como un simple bulto de carga al interior de una aeronave privada bajo el cobijo negro de la noche, y enviado en un vuelo express, sin escalas, sin pasaporte y con los ojos vendados, directamente hacia la helada recepción de la justicia estadounidense. Fue un mensaje salvaje y rotundo, tatuado con fuego en la frente de todo el inframundo, demostrando que la cúpula de Guadalajara estaba definitivamente rota en pedazos. El concepto de frontera física se había evaporado por completo para los cazadores de Washington. Las viejas reglas diplomáticas de no intervención habían sido enterradas junto al agente caído, siendo reemplazadas por la descarnada ley del más fuerte.
El cartel entero, desde los halcones de las esquinas hasta los contadores de traje, contenía la respiración escondido en las sombras, observando completamente petrificado cómo la red ineludible se cerraba milímetro a milímetro sobre ellos. El implacable juego del gato y el ratón había abandonado los preámbulos para entrar de lleno en su clímax, alistando de una vez por todas el telón oscuro para que los verdaderos creadores de esta pesadilla percibieran su inminente e irreversible pasaje hacia el final del camino. La selva de Costa Rica, espesa, húmeda y vibrante, prometía ser el escondite más inexpugnable para un hombre que en su delirio creía poder taparle los ojos a Dios con gruesos fajos de billetes verdes. Pero Rafael Caro Quintero, el autoproclamado príncipe de los Campos Verdes, descubrió de la manera más cruda que el eco de un suspiro agónico atrapado en la calle Lope de Vega viajaba 1000 veces más rápido que el motor de cualquier jet privado de lujo. La madrugada en que los uniformes irrumpieron como fantasmas rabiosos en su blindada mansión centroamericana, rompiendo la quietud tropical, no hubo tiempo para negociaciones extravagantes ni ofertas desesperadas de saldar deudas externas de naciones enteras. El muchacho arrogante que alguna vez creyó ser el dueño absoluto del sol chihuahuense, el mismo que brindaba con champaña mientras su imperio humeaba, fue sacado de su cama de seda, pálido, temblando, despojado bruscamente de todas sus pesadas cadenas de oro y de su insoportable ego terrenal. Los cazadores lo invitaron a volver a casa, con un boleto express sin escalas y un par de brazaletes de acero inoxidable adornándole fuertemente las muñecas. Su vuelo de regreso a suelo mexicano no contó con recepciones de gala ni alfombras rojas. Fue el lúgubre inicio de un larguísimo viaje hacia el olvido absoluto. Un entierro en vida detrás de barrotes fríos, donde la única cosecha que el príncipe volvería a ver crecer serían las arrugas en su propio rostro y las sombras en las paredes de su celda. Mientras el príncipe masticaba el amargo polvo de su aparatosa caída, el lobo más viejo de la manada intentaba capear la fuerza del huracán desde la prudente distancia de las sombras. Ernesto Fonseca Carrillo, el cínico y calculador Don Neto, empacó apresuradamente sus maletas llenas de colmillo y experiencia, refugiándose en una opulenta villa frente a las brisas saladas del Océano Pacífico, en el paraíso de Puerto Vallarta. El veterano del inframundo sabía perfectamente que la marea del norte venía demasiado picada para intentar remar contra ella, así que rodeó su castillo de cristal con todo un ejército privado, esperando estoicamente a que la fiera extranjera se cansara de olfatear y regresara a su nido. Pero cuando el águila imperial tiene hambre de venganza, no se rinde ante muros perimetrales ni ante guardias comprados a precio de oro. La tormenta implacable lo alcanzó en abril de aquel fatídico 85. El cerco de hierro se cerró sin ningún tipo de clemencia sobre su refugio costero, asfixiando una a una cada posible ruta de escape. Cuando los cañones oscuros apuntaron directamente a la madera de su puerta principal, Don Neto, con la pesada resignación de un viejo tahúr de cantina que sabe muy bien que la banca siempre termina ganando la última mano, simplemente tiró las cartas sobre el tapete. Fue levantado, en medio de un pesado silencio, sin hacer aspavientos, recibiendo en sus propias manos el pase de cortesía directo al mismo abismo de concreto que ya se había tragado a su imprudente protegido. Con dos de los pilares más ruidosos de la catedral reducidos a simples escombros de la historia, el tercer y más grande pontífice del inframundo se quedó completamente solo, sosteniendo el techo a punto de colapsar. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino inalcanzable, no era un sujeto susceptible al pánico fácil. Como el brillante ingeniero de las tinieblas que siempre demostró ser, intentó rediseñar la enorme maqueta del negocio mientras la tempestad bramaba allá afuera. Moviendo los finos hilos desde una oscuridad monacal, descentralizó la corporación en un movimiento maestro. Repartió los intrincados mapas y las jugosas rutas de la nieve andina entre sus tenientes más jóvenes y prometedores, intentando borrar su propio rastro y volverse completamente invisible ante los letales radares que venían del norte. Logró sobrevivir a la cacería de brujas inicial, respirando el aire de las calles durante unos cuantos años más, creyendo en su foro interno que su inigualable astucia corporativa lo había blindado de manera definitiva contra la implacable furia de los hombres de traje oscuro.
pero en las altas oficinas de Washington, los abuesos de traje gris cuentan con una memoria de elefante, y los pesados archivos de la Operación Leyenda nunca, jamás, se cerraron con un sello rojo de «Asunto concluido». La factura de aquel viaje sin retorno firmado en el 881 de Lope de Vega seguía sobre el escritorio, emitiendo el mismo hedor penetrante a traición imperdonable. El reloj de arena finalmente dejó caer su último y microscópico grano para el gran arquitecto mayor en la cálida primavera de 1989. Félix Gallardo fue interceptado en su zona de confort, no en medio de ráfagas ensordecedoras de plomo ni persecuciones a toda velocidad, sino con la fría y humillante simpleza de un trámite burocrático de rutina, atrapado en las mismas calles empedradas de la ciudad que alguna vez lo coronó como su emperador sin corona. Aquellos mismos elementos de seguridad que antaño le abrían la puerta de sus restaurantes favoritos, haciéndole reverencias de cortesano, ahora lo empujaban sin ningún miramiento hacia el áspero asiento trasero de un vehículo oficial. El hombre que compartía la sal y el coñac con gobernadores, que dictaba a su antojo las leyes del mercado subterráneo continental y que jamás permitió que una sola gota de fango manchara su impecable calzado, acababa de recibir su boleto de jubilación permanente. Lo arrancaron brutalmente del confort de sus sábanas de seda italiana para vestirlo con el áspero color caqui de los prisioneros, encerrándolo herméticamente en una jaula de concreto crudo, el lugar exacto donde su privilegiada mente estratégica se oxidaría lentamente en el más profundo de los olvidos. El último gran intocable había sido tocado. El padrino cayó pesadamente y, con el eco de sus pasos perdiéndose en el pasillo del presidio, se firmó ante los ojos del mundo el acta de defunción de la junta directiva más poderosa que el suelo de América hubiera presenciado jamás. Sin embargo, si algún funcionario ingenuo en los despachos inmaculados del norte o en los suntuosos palacios de gobierno del sur pensó por un milésimo de segundo que al mandar a dormir a los tres grandes papas, la paz florecería en las calles como por arte de magia, estaban cometiendo el error de cálculo más trágico de sus carreras políticas. Cortarle la cabeza central a este dragón ancestral no secó el caudaloso flujo del polvo blanco ni apagó la demanda insaciable. Simplemente provocó que de la herida ardiente y abierta brotaran docenas de cabezas nuevas. Cabezas muchísimo más jóvenes, inmensamente más hambrientas, rabiosas y lo más aterrador de todo, completamente desprovistas del antiguo código de etiqueta que obligaba a mantener las formas. El trono vacío que dejó el padrino en el centro de la habitación se convirtió de inmediato en el trofeo más sangriento y codiciado por las propias hienas que él mismo había criado en su patio trasero. Los antiguos peones del tablero, hombres con apellidos afilados que muy pronto se encargarían de aterrorizar al continente entero, se alzaron en armas para reclamar a mordidas sus propios pedazos de pastel. Sinaloa, Tijuana, Juárez. El antiguo mapa unificado se partió en 1000 feudos llenos de rencor, y el rojo comenzó a manchar el asfalto como un río desbordado en época de tormentas. En esta nueva era, ya no existía la figura mítica de un gran padrino que pudiera organizar los territorios fronterizos con una cena de lujo y una copa de licor añejo. La nueva y salvaje generación que tomó las riendas solo aprendió a arreglar los malentendidos escupiendo fuego rápido en medio de las plazas públicas y las avenidas concurridas, elevando el costo de hacer negocios a niveles auténticamente apocalípticos. La herencia final que dejó el silencioso fantasma que aterrizó en las calles de Guadalajara es, hasta el día de hoy, un testamento pesadísimo, redactado con sangre indeleble y marcado con hierro candente en la memoria de cada individuo que aspira a caminar por las sombras del continente americano. Enrique Kiki Camarena pagó el precio más alto posible, pero su sacrificio logró alterar de manera permanente la química fundamental del universo de las sombras. A partir de esa dolorosa tarde de febrero, en el eco lúgubre de aquella sala de invitados, un nuevo e inquebrantable mandamiento fue esculpido sobre la piedra central del decálogo del inframundo. Es una regla que los grandes jefes modernos todavía se susurran al oído en las reuniones de madrugada, con un auténtico terror reverencial brillando en sus pupilas. Puedes jugar a ser el dueño del monopolio con los recursos ocultos de tu país,
Puedes engordar la billetera de los políticos de tu ciudad para que miren hacia las nubes. Y tienes luz verde para enviar al rancho de los acostados a cualquier vecino insolente que ose pisar tu jardín privado. Pero jamás, bajo ninguna estúpida excusa, cometas el error de despertar al águila calva. Tocar aunque sea a un solo hombre del imperio es comprar, de contado y sin derecho a ningún tipo de reembolso, un viaje directo y sin escalas para jugar al golf bajo tierra, o ganarte una interminable y amarga jubilación observando cómo el sol se oculta tras los barrotes de hierro oxidado. El legendario imperio del cártel de Guadalajara se hizo cenizas bajo el peso de su propia soberbia. Pero de esas mismas ruinas calcinadas alzó el vuelo un demonio completamente nuevo. Uno que miró a su alrededor, decidió que la tierra y el mar eran caminos demasiado lentos y pequeños para su monumental ambición, y tomó la firme decisión de llevar la nieve más pura de la cordillera directamente a cruzar por encima de las nubes grises. Si toda esta travesía sin retorno te heló la sangre en las venas y estás listo para adentrarte en el abismo para descubrir cómo un solo hombre, de nombre Amado Carrillo Fuentes, logró burlar todos los radares aéreos del planeta hasta coronarse como el rey absoluto del firmamento intocable, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campana para no perderte nada y déjame un comentario pidiendo a gritos la historia de El Señor de los Cielos. Nos vemos pronto en las sombras, mis amigos. Ahí, justo en ese rincón donde los verdaderos mitos nunca descansan en paz.